Aníbal Barca. El de Cartago, claro. Cuando pensamos en él, a todos nos viene a la cabeza la misma imagen, ¿verdad? El genio militar que se atrevió a desafiar a Roma cruzando los Alpes con un ejército de elefantes. Es una imagen potentísima, grabada a fuego en nuestra memoria. Pero es que esa hazaña, por increíble que parezca, es solo la punta del iceberg. La historia real es mucho, pero que mucho más compleja y fascinante. Y es que, claro, la leyenda de Aníbal arranca aquí, con una de las mayores proezas militares de la historia. Estamos hablando de una marcha absolutamente titánica, casi una locura que por sí sola ya le aseguraría un lugar en los libros de historia para siempre. Ya se ha quedado para la historia, ¿no? Como un genio, un titán, que se plantó en el corazón de Italia por el camino que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Con esa marcha desafió a la naturaleza, a la logística y, vamos, a todo el sentido común militar de su época. Ahora bien, ¿es esta toda la historia o es solo la versión que más nos ha impactado? La parte más espectacular de un choque de civilizaciones colosal que, literalmente, decidió el futuro de Occidente. Aquí es donde la cosa se complica, y mucho. Porque para intentar entender a Aníbal tenemos un problema de base, y es que solo conocemos su historia contada por sus enemigos. Y no unos enemigos cualquiera, sino los que ganaron, los romanos. A ver, que quede claro. Roma no se conformó con vencer a Cartago en el campo de batalla, fue más allá. La aplastó, la borró de la memoria. Se encargaron muy bien de que la única historia que llegase hasta nuestros días fuera la suya, claro, una versión donde su peor pesadilla quedaba retratada como un auténtico monstruo. Y fijaos en esta contradicción, que es genial. Por un lado, el historiador romano Tito Livio, pues no le queda más remedio que admitir que era un genio militar. Lo describe como el primero en lanzarse al combate y el último en retirarse. Casi nada. Pero ojo, es que en la misma página, lo pinta como un monstruo de crueldad inhumana, un pérfido sin respeto por los dioses ni por nada sagrado. Y creedme, para un romano de la época, que te acusaran de eso, vamos, era la peor descalificación posible. Y este borrado de la historia fue tan minucioso que, como decía muy bien el historiador Serge Lancel, a diferencia de los césares romanos de los que tenemos retratos por todas partes, de Aníbal no conservamos ni uno solo que sea fiable. Ni uno. Su rostro, como buena parte de su historia, se nos ha perdido. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Qué movía a este hombre? ¿De dónde salía tanta determinación? Pues para entenderlo hay que rebobinar, porque todo esto empieza mucho antes, con la humillante derrota de Cartago en la Primera Guerra Púnica. A ver, la cadena de desastres para Cartago fue tremenda. Primero la derrota, pierden la guerra y con ella Sicilia, un palo enorme. Pero es que luego viene la humillación. Roma, aprovechando que Cartago tiene una crisis interna con sus mercenarios, ¡zas!, les quita Cerdeña y Córcega, por la cara. Y claro, esta última jugada fue la gota que colmó el vaso. Encendió un deseo de revancha brutal, un deseo que iba a ser liderado por una familia, los Barca. Y ojo, que no fue solo una humillación territorial y militar, fue también económica. Roma les impuso una multa de guerra, una salvajada, 10.000 talentos de plata. Para que nos hagamos una idea, eso son más de 200.000 kilos de plata. Una cifra pensada directamente para arruinar a Cartago y tenerla bien controladita. Así que aquí está la clave de todo. Para Aníbal y su familia, la guerra contra Roma no era una simple cuestión de geopolítica. Era algo personal, una misión familiar, casi una obsesión. De hecho, se cuenta que su padre, Amílcar, crió a sus hijos como cachorros de león destinados a la destrucción de Roma. Vale, con Cartago en la ruina, los Barca idearon un plan, que era una genialidad y una locura a partes iguales. En vez de intentar reconstruir la flota y el viejo poderío en el Mediterráneo, que era lo previsible, decidieron hacer algo totalmente diferente. Se irían a Hispania para crear desde cero un nuevo imperio, una base de operaciones para financiar y lanzar, desde allí, su gran venganza contra Roma. ¿Y por qué Hispania? Pues pensándolo bien, era el lugar perfecto. Tenía de todo. Para empezar, unas minas de plata inmensas. Dinero fresco para pagar ejércitos, que era fundamental. Luego, un vivero de guerreros de primera, gente durísima. Y muy importante, estaba lo suficientemente lejos de Roma como para que les dejaran en paz mientras montaban todo el chiringuito. Era la plataforma de lanzamiento ideal. Pero lo realmente interesante no es solo dónde lo hicieron, sino cómo. A ver, los Barcas no se comportaron como simples generales a sueldo de Cartago. ¿Qué va? Adoptaron un modelo mucho más potente, el de los reyes helenísticos, al estilo de Alejandro Magno. Se vendieron a sí mismos como líderes carismáticos, casi divinos, elegidos para hacer grandes cosas. Y para construir esta imagen, ¿qué hicieron? Pues se identificaron con una figura que todo el mundo conocía y respetaba, el héroe dios Heracles, que para ellos era su dios fenicio Melkart.
Y esto fue un golpe maestro de propaganda. De repente, la conquista de Hispania ya no era una simple campaña militar por dinero, no. Se convirtió en una gesta mítica, casi sagrada. Y al hacer todo esto, al convertirse en estos caudillos casi divinos en Hispania, los Barca consiguieron algo que valía mucho más que toda la plata de sus minas: la lealtad incondicional de sus soldados. Supieron conectar con dos conceptos muy potentes de la cultura ibérica: la fides y la devotio, un código de honor, de lealtad personal, que ataba a los guerreros a su líder hasta la muerte. Este es el pegamento que lo une todo. Esto explica cómo es posible que su ejército le siguiera, sin apenas deserciones, durante más de 15 años luchando en territorio enemigo. No luchaban por un contrato, luchaban por él, por Aníbal. Pero aquí viene lo más curioso de todo. A pesar de que perdió la guerra, a pesar de toda la maquinaria de propaganda romana para pintarlo como un demonio, la figura de Aníbal sobrevivió. Y no solo eso, es que con el paso de los siglos, su imagen dio un giro de 180 grados. Pasó de ser el malo malísimo de la película a convertirse en una especie de héroe trágico, de genio romántico. Este cambio de imagen es alucinante de verdad. Fijaos, en el siglo XVII, historiadores como el español Juan de Mariana seguían con la cantinela romana, llamando a los cartagineses gente impía y maldita. Pero luego todo cambia. Llega la Ilustración, el Romanticismo, y Napoleón, por ejemplo, se ve a sí mismo como el nuevo Aníbal. Y ya en el siglo XIX, escritores como Flaubert despiertan una fascinación tremenda por ese mundo perdido y exótico de Cartago. Es que de repente empezó a haber un interés por esas otras historias, por las culturas que quedaron aplastadas por Roma y Grecia, y eso permitió mirar a Aníbal con otros ojos. Ya no era el monstruo de la propaganda romana, ahora era el genio incomprendido, el héroe trágico que casi cambia el rumbo de la historia para siempre. Y con esto llegamos a la gran pregunta, la pregunta del millón. ¿Qué habría pasado si Aníbal hubiera ganado en Zama? Si la historia la hubieran escrito los cartagineses y no los romanos. ¿Cómo sería nuestro mundo hoy? ¿Nuestra cultura, nuestras leyes, nuestro idioma? Claro, es imposible saberlo. Pero el simple hecho de poder hacernos esa pregunta nos da la medida de la verdadera dimensión de Aníbal. No fue solo un gran general, fue el hombre que estuvo a un paso, a un suspiro, de cambiarlo todo para siempre.